Buenas tardes amigos, le habla Jesús Castro en su programa Un Encuentro con la Verdad. El encuentro con la verdad tiene que ver con las religiones del mundo. Ya he explicado una cantidad de conferencias dadas al respecto de que Dios fue el que formó este universo y entonces hay leyes que rigen el universo. Y entre esas leyes voy a hablar sobre tres leyes. La ley de la gravedad, la ley de la relatividad, la ley de la religiosidad. Y por eso es que hay tantas religiones en el mundo. Están los mahometanos, están los hinduistas, están los musulmanes, está el cristianismo evangélico, está la religión católica y están las sectas. La mayoría de religiones tienen sus estatutos, sus normas y ejemplo. Los musulmanes tienen el Corán, los judíos tienen el Torá, el cristianismo evangélico tiene la Santa Biblia, que es el complemento del Antiguo y Nuevo Testamento. La Iglesia Católica también tiene la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Solamente que para que hayan sectas es el cumplimiento de las Santas Escrituras que Jesucristo dijo, se levantarán falsos maestros, maestros y falsos profetas, donde engañarán, si es posible, a los mismos escogidos. Entonces, no es raro que hayan una proliferación de sectas. Y yo he estado hablando sobre las señales antes del fin, en el terreno político, en el terreno social, en el terreno científico, en el terreno científico. Es decir, el cumplimiento de la santa palabra de Dios. En el terreno político están todos los reyes de la tierra, comenzando por el imperio babilónico, que el profeta Daniel era consejero de ese reino, que él tenía un sueño y le dijo, le interpretó el sueño a ese personaje. Y entonces le dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará un imperio inferior al tuyo, que fueron los medos y los persas. Después de ese imperio de los medos persas, se levanta otro imperio que es el imperio de los griegos. Y después del imperio de los griegos se levanta el imperio de Roma. Y después del imperio de Roma mencionando los pies de esa gran imagen, es que en parte fuerte y en parte débil, hablando de los pies de esa gran imagen que representa los 10 dedos de esa imagen. Y dice el profeta Daniel que vendrá una roca y desmenuzará dicha imagen, o sea, los reinos de la tierra. Estamos viviendo en el tiempo de los pies de esa gran imagen. Ahora bien, en el terreno político ya estamos viviendo en los pies de esa gran imagen. Entonces, Nabucodonosor era el que representaba la cabeza de oro de ese imperio babilónico. Después de eso, entonces viene el rey Darío, representando el imperio de los medo-persas, y después el griego, y después Roma, y después la Organización de Naciones Unidas, que en parte es fuerte y en parte es débil. Esa gran imagen, o sea, los políticos y reyes de la historia a través de todas las épocas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, estamos viviendo en esa gran imagen dada por el profeta Daniel a Nabucodonosor. Ahora bien, eso ya estamos viviendo los últimos tiempos.
Pero la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, cierra el libro en el tiempo del fin. Cierra el libro de la profecía en el tiempo del fin. Porque muchos correrán de aquí para allá. Es decir, hoy en día, entonces los aeropuertos y los terminales de buses viven atollados de gente por todos lados, corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, estamos viendo ese cumplimiento en el terreno de la velocidad. Se inventaron un avión que llamaban Concorde, que en pocas horas atravesaba el mar y iba de un país a otro. En el terreno de la velocidad se inventaron el Sputnik y a tal punto que es más de la velocidad de la luz, a tal punto que llegó a la luna. Y esa es la velocidad grandísima. Ahora bien, ya han ido astronautas allá. Y uno de esos astronautas puso un texto bíblico en la luna, por lo cual entonces la Biblia es universal. Es decir, es católica. ¿Por qué? Porque está en la luna, cosa que la religión no ha llegado hasta allá. O si llegó allá, llegó a través de un cristiano evangélico que estuvo unos 2, 3 días, no sé cuántos exactamente, pero estuvo pisando la luna. Ahora se regresaron y están formando una plataforma para hacer un lugar para poder avanzar hacia otro planeta que se llama Marte. Y está más lejos. Pero la Biblia dice que los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra por heredad a los hombres. Entonces, en el terreno científico estamos también en los últimos tiempos, porque dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Póngale cuidado. Y la ciencia se aumentará. Aproximadamente hace más de 80, 90 años que la ciencia comenzó a multiplicarse. De modo que en otros países como la China, como con los otros de los ojitos rasgados, Japón, se han inventado en el terreno de la electricidad, el celular. En Estados Unidos se inventaron el computador y ya lo puede uno cargar hasta en el bolsillo. En el terreno electrónico la ciencia se ha multiplicado, en el terreno de la medicina también se ha multiplicado la ciencia a tal punto que ha hecho operaciones o trasplantes que comenzaron a trasplantar corazón hace muy poco, no sé si 2 meses, 3 meses, inventaron de que unos médicos trasplantaron un corazón de cerdo en el cuerpo de un señor que estaba sufriendo del corazón y le pusieron corazón de un cerdo. Así que podemos mirar la ciencia cómo ha aumentado en el terreno de la electricidad, en el terreno de la medicina, en el terreno de la velocidad. Entonces, la ciencia se aumentará. Es otra profecía cumplida desde el tiempo del profeta Daniel. Ahora bien, hay otra profecía que dice: como en los días de Sodoma y de Gomorra, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Dios estaba enojado, estaba mal y produjo la muerte de cientos de personas en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque se habían pervertido de tal manera que usaron el uso natural para hacer lo que llaman sodomitas o personas que utilizaron el sexo
hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dice el apóstol San Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 23, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron y Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dejando el uso natural, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y por eso entonces vino algo grave como es el SIDA, como es las enfermedades vergonzosas, como la sífilis, la gonorrea, como es otras enfermedades vergonzosas, porque el hombre vive solamente en orgías y pensando en la corrupción y maldad, a tal punto que se han convertido en negociantes de conseguir niñas en un país o en otro, traficante de personas para hacer sencillamente prostituir, dañar esas niñas. Y ahora está aumentando el llamado, los señores que venden las drogas, las cocaínas, los cocaineros están entonces dañando cantidades, cientos de personas para embrutecerlos, para que no sirvan para nada, porque esas personas que se convierten en adictos a la droga, porque los que venden ese producto, lo único que les interesa es el dinero. Y entonces a ellos no les importa que se dañe la humanidad. Entonces socialmente la palabra de Dios dice que no habrá padre para hijo, ni hijo para padre. Es así como un señor estilista hace poco lo mató su propio hermano y mató a la mamá. Y eso trascendió en Colombia. Por tanto, la misma ambición, la misma maldad, la misma envidia que tuvo Caín con su hermano Abel, se está cumpliendo en el tiempo presente. De modo que hay otro señor que mató a su propia madre, también poniéndole con un ladrillo, aplastándole la cabeza. Y podemos decir de otros que han matado a sus propios hijos o acuchillándolos como algo tan miserable. Y también vemos la porquería de cantidad de personas que tienen riquezas, que tienen nada más que bodegas llenas de alimentos, de frijol, de arroz, de papa, de muchas cosas. Y personas que tienen fincas ganaderas y prefieren regar la leche antes de que esas personas puedan comer. Eso se llama infamia, eso se llama ambición. Prefieren botar la comida antes que dársela a las personas necesitadas. Ver en la televisión niños en la Guainía colombiana buscando entre la basura algo que comer. Eso es triste. En un sitio llamado La Guajira, niños que mueren por inanición. Y el gobierno ha dado plata para que esos niños reciban alimento y no se mueran de hambre. Y resulta que hay un poco de ladrones que se han robado esa comida o ese dinero para comida de esos pueblos que se mueren de hambre. Triste y lamentable, es una vergüenza que personas prefieran guardar esos dineros o prefieran botar la leche o prefieran tener esas comidas en bodegas antes que repartirla a la gente pobre. Es triste ver esa clase de noticias por la televisión. Estamos entonces, que dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. Póngale cuidado a la frase bíblica. Por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos será enfriada. Hoy en día, aunque la gente quiera dar un bocado de pan,
muchas veces cierra sus entrañas para no repartir ese pan, porque muchas veces la gente dona, como sucedió con una ciudad llamada Armero. Vino una lugar que dañó, el río se creció y se llevó esa ciudad y murieron más de 20,000 personas en Armero. Y los llamados señores de un país llamado, Señor que me ayude, los de Asia, perdone que mi mente se bloquea y entonces me da horror y me trato de esforzar para saber los que se inventaron y han trabajado la electricidad, los celulares y todo esto. Japón. En Japón donaron una cantidad de ambulancias para los que damnificados de Armero, y veía yo a esas gentes recibiendo todas esas donaciones, pero utilizándolas para su propio provecho. Una señora de los Estados Unidos donó $2,000 y ella viajó a Colombia para saber en dónde se habían invertido esos $2,000 y no aparecía en ningún libro ni en ninguna parte esa donación de esos $2,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas donaciones se pierden, las utilizan otras personas para su provecho y los demás que se frieguen. Eso es corrupción, eso es maldad, eso es podrición de corazones podridos que necesitan arrepentirse de ser tan podridos, y que este país podía estar en mejores circunstancias si no hubiesen políticos ladrones que allí en Popayán veía un presidente que se llamó ese presidente León Valencia, y duraban 50 años para hacer una simple carretera. Y el gobierno daba la plata a los políticos para que en ese lugar se hicieran las carreteras, pero se embolsillaban la plata esos personajes, y se llamaba auxilios parlamentarios. Y metieron a un alcalde a la cárcel porque los señores concejales de Bogotá le dijeron al alcalde: señor, le aprobamos el plan de desarrollo de Bogotá, pero nos da los auxilios parlamentarios. Y entonces el alcalde les dio dinero, y los periodistas se pusieron al tanto y le dijeron: está prohibido los auxilios parlamentarios. Y muchos devolvieron la plata, pero otros se quedaron con esa plata entre el bolsillo. Pero para que no lo metieran a la cárcel, el señor alcalde lo metieron a la cárcel por haber dado ese dinero a los llamados concejales. Entonces, la pudrición. ¿Cómo se puede creer en tantos políticos que hacen promesas corrompidas pero no cumplen? Y la gente se revuelca y se ofende y salen a hacer protestas. Y hay otros que en vez de protestar se convierten en delincuentes para hacer más daño a la comunidad, a la sociedad. Y yo digo, ¿a quiénes están protestando? A las gentes que tienen que caminar kilómetros para poder llegar al trabajo o para llegar a la cárcel, a la casa. ¿Cómo? Están protestando es contra las personas. Entonces no me pueden decir que están en contra de un gobierno. Están en contra de la misma ciudadanía, en contra de su propio pueblo. Están empobreciendo a sus propios conciudadanos. ¿Y cómo puede salir el pueblo
a surgir, a salir adelante. Eso se llama maldad. La maldad tiene asolada al mundo entero, corruptos por todas partes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hace 8 días prediqué sobre los espíritus diabólicos que tienen poseída la gente, que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y quiere destruir la imagen y semejanza de Dios, que es el ser humano. Ahí se ve entonces cómo la cocaína, cómo el bazuco ha destruido cientos de jóvenes. Y entonces cuando se quiere poner el tate quieto, hay quienes, no lo hagan, no hagan el glifosato. Pero ¿cuál daño en este caso? Porque están buscando es que se siga creciendo el narcotráfico, que sigan ganando y llenando sus bolsillos de dinero a costa de tanta gente que se está dañando por culpa de ese narcotráfico. Estoy hablándole a la gente corrupta, corrompida, que dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. Y dice la Biblia, es el amor al dinero. Entonces, por dinero se mata, por dinero se hace la guerra, por dinero se hace cantidad de porquería. Es así que el diablo está haciendo de las suyas. Y el cristiano tiene que ponerse de rodillas, porque dice la Biblia que este género no sale sino con oración y ayuno. Es necesario que el cristianismo puro, que el cristianismo verdadero se doble sus rodillas aquí y en la Conchinchina, aquí y en todo el mundo, para reprender todos espíritus diabólicos, para que entonces seamos libres del poder diabólico y haya paz y tranquilidad. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces miramos que Jesucristo libertó a un personaje que era parecido a un loco, que lo amarraban a los cementerios, que lo vivían con cadenas. En otras palabras, eso es como decir coger a un drogadicto, a un personaje de esos, y tratar de bañarlo, tratar de cambiarle esa ropa sucia, peluquearlo, hacer de él una nueva criatura. Pero se hace eso y vuelve. ¿Qué pasa entonces? Que vuelve y cae porque no ha sido libre. No ha sido libre. ¿Y qué dice la Biblia? En San Lucas capítulo 4, verso 16, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha enviado a pregonar el año agradable, a libertar a los cautivos, a sanar. Están el mismo diablo, el endemoniado gadareno, dice la Biblia, que Jesús lo libertó de la peste destructora que es el mismo diablo. Y aún así reconocieron que Jesucristo era el Dios de los cielos y le dijeron, Señor, déjenos ir a donde están ese hato de cerdos. Se fueron a donde estaban los cerdos y se despeñaron. Entonces el Señor sí mostró que podía libertar a ese cautivo, a ese endemoniado gadareno. Así que este mundo necesita de libertad, tal como lo hizo Jonás. Jonás predicó en Nínive y le dijo a la gente, si no se arrepienten, Nínive dentro de 40 días Nínive será destruido. Y el mensaje le llegó al rey y puso la gente en ayuno, aún hasta los animales, y Nínive se arrepintió y Dios no destruyó a Nínive. No pasó igual con Sodoma y Gomorra. No pasó igual con Noé, que predicó 120 años el arrepentimiento y no quisieron. Entonces,
Cuando la gente no quiere obedecer a Dios, va a venir de repente destrucción y muerte. La Biblia ya profetiza que morirá una tercera parte de la tierra. ¿Cómo? A través de estas pandemias como la ha estado sufriendo el mundo entero con el coronavirus. Ya han muerto millones de personas. Ya hay mucha gente que está sufriendo el coronavirus. Hace poco, hoy mismo, me trajeron la noticia de que mi hermano Julio Roberto, el que es seguidor del señor Luis Toro, le dio el COVID, le dio la enfermedad que muchos tienen miedo. Me toca pedirle a mi Señor que no vaya a permitir que ese muera, y mucho menos si está en una religión falsa. ¿Y por qué? Tengo, como dice el curita Luis Toro, tengo los pelos en la mano y el gato es negro. Tengo como probarlo por medio de las Escrituras. En el terreno del bautismo, en el terreno de las mentiras sobre la Virgen siempre fue virgen, en el terreno del purgatorio, en el terreno del bautismo en agua, en el terreno de la sucesión, en el terreno del pueblo sacerdotal que nos administra. Y hay sacerdotes o sectas de sacerdotes que son euditas, que son dominicanos, que son franciscanos, que son jesuitas y otros más de la Orden de San Juan de Dios. Una señora decía, no tiene argumentos, sino tienen resentimientos. Y yo le contesté, no, tengo argumentos bíblicos para mostrar las mentiras y las falsas enseñanzas, tanto de los mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, de los solo Jesús, del catolicismo romano, de las otras sectas, de las iglesias, que aún las iglesias diabólicas. ¿Qué es una iglesia? Iglesias satánicas. Iglesia quiere, en el griego, eclesía, quiere decir congregación o asamblea. Entonces, cuando se reúnen para adorar al mismo diablo, es una iglesia. Cuando tuercen la Biblia y se reúnen otras personas, se llama herejía y torcer la palabra de Dios. Y la Biblia en el libro de Gálatas dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías e idolatría. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice el apóstol San Pablo. Y el mismo apóstol San Pablo también dice, los que se echan con varones no heredan el reino de Dios. La Iglesia Católica ha mostrado su generosidad para con los homosexuales que pueden entrar al templo. Pero ¿por qué el Señor, Dios de los ejércitos, Dios del universo, Dios del cielo, destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Deme la respuesta. Entonces, yo tengo que predicar lo que está en la Biblia. Y para eso me he sometido a decir la iglesia y su fundamento, la iglesia y su doctrina, la iglesia y sus líderes, la iglesia y su expansión, la iglesia y sus miembros, la iglesia y su futuro. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? La que sigue las enseñanzas de Cristo, la que sigue las enseñanzas apostólicas, la que sigue las enseñanzas y profecías de los profetas.
qué enseñaron los profetas, qué enseñó Cristo y qué enseñaron los apóstoles. Tenía un texto para predicar hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 42. Hechos, capítulo 5, versículo 42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La enseñanza y predicación. Y Cristo le dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio. No lo llamó el Señor a los apóstoles para ir a hacer ritos, ceremonias, liturgias. No, los envió fue a predicar. ¿Y qué predicar? El evangelio. Entonces la iglesia evangélica es la auténtica, es la verdadera, que practica la sana doctrina de la salvación, de la sanidad, de la santidad, que dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo puede decir que un asesino practica la sanidad? ¿Cómo decir que un ladrón practica la santidad? ¿Cómo decir que un adúltero, que un fornicario, que un mentiroso, que un asesino, que un borracho practica la santidad? Sin santidad nadie verá al Señor. Amigo, analice lo que dice la Biblia. Y entonces San Pablo y San Pedro dicen: buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice San Pedro: sed santos como Jesucristo es santo. Y dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Y no está hablando de santos de yeso. Está hablando de personas que han cambiado su vida. Que el que hurtaba no hurta más. El que hacía trampa en los negocios ya no puede hacer trampas, porque Cristo Jesús lo está mirando. ¿Qué estás haciendo? La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y la niña me decía: ¿cómo es el asunto de la sal? Y le dije: la sal es para preservar las carnes, es para que no se pudra más la carne, es para preservarla. Sois la sal de la tierra. Y también dice ese mismo versículo, ese mismo capítulo: vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo debemos ser la luz, dar testimonio de la luz, porque la luz alumbra la oscuridad. ¿Y cómo está este mundo podrido? Está en tinieblas. Y como está en tinieblas, tú y yo debemos ser testigos de nuestro comportamiento. Una persona honesta, una persona decente, una persona culta, una persona correcta es la que entra en el terreno de la santidad. Una persona que es cumplidor de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. No matar, no hurtar, no fornicar, no levantar falsos testimonios, ni mentir. Honrar al Padre, a la Madre, guardar el día de reposo, dice, no codiciar la mujer ajena y no codiciar los bienes ajenos. Ese es un solo mandamiento: no codiciar la mujer de su prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Es un solo mandamiento, porque es lo mismo: no codiciar y no codiciar. Entonces ese mandamiento lo han dividido en dos, por tanto quedan 9. Y es porque no enseñan el segundo mandamiento: no te harás imagen de delante de mí. No te harás escultura, ni esfinge, ni
ni figura alguna. No te harás cosa parecida que esté arriba en el cielo ni abajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las honrarás. Y entonces ahora tienen que con argumentos tratar de decir, no, pero es que una imagen no es Dios. Es que la imagen no es un ídolo. Y ya lo he explicado. Lo he explicado claritamente. A esas imágenes se les postran de rodillas. A esas imágenes le rezan y le piden favores. A San Antonito le piden. A el Dios de las cosechas, o sea, San Isidro, labrador, que quita el agua y pone el sol. Le dice, ay Señor, que la cosecha se me dé. A esas les piden que les favorezca. Le están dando el atributo de omnipresente que solamente corresponde para Dios, que es omnipresente en todas partes del mundo. Porque dice la Biblia, si me fuere a las estrellas, allí estás tú. Si me fuere a lo profundo del mar, allí estás tú. ¿De dónde me esconderé de tu presencia? Y Cristo Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿dónde está Jesús? Está en el reino de los cielos, sí, a la diestra del Padre. Pero está con nosotros, aquí y en la China y en la Conchinchina, en Rumania, en Francia, en España, en Italia, en Europa, en América, en Centroamérica, en Suramérica. Él está en todas partes y porque está en todas partes, a Él le podemos pedir que nos haga un milagro o que nos dé la sanidad a nuestro cuerpo o que nos conceda los favores que necesitamos. Señor, quítame la angustia. Señor, ayúdeme en mi trabajo, ayúdame con mis hijos, ayúdeme a Él, todo lo que pides al Padre en el nombre de Jesús, le será concedido. Entonces la gente, en vez de pedirle a Cristo Jesús, le pide a las imágenes. Los han convertido en dioses sin darse en cuenta, porque se arrodillan ante ellos y usted cree que Él está en Francia, en Roma, en tantos sitios del mundo, entonces lo han convertido en un dios. Y por eso entonces, eso es lo que se llama dioses. Y la iglesia que practica eso se llama politeísta, porque creen muchos dioses. Ah, no, que es que los dioses de Egipto son unos y los dioses de los griegos son otros. Y las imágenes que hacen por ejemplo, de Simón Bolívar, de Napoleón y de tantos próceres líderes en los diferentes países, no les ruegan, no se les ponen de rodillas, no los adoran. Y la gente es tan corrompida que un pastor predica y llama al arrepentimiento a la gente al altar. Y la gente se pone de rodillas ante el altar. Y entonces el corrompido dice, miren, están adorando al pastor. No, no están adorando al pastor, están pidiendo perdón por sus hechos, por sus maldades, por lo que se consideran indignos delante de Dios. Pero el corrompido tiene otro pensamiento para tratar de distorsionar y decir que están adorando al pastor. No, en las congregaciones el pastor predica detrás de un púlpito y llama a la gente, vengan a orar porque Dios quiere bendecirlos. Vengan a orar porque Dios quiere perdonarlos. Vengan a orar porque el Señor quiere derramar de su Espíritu Santo. Y la gente pasa para aceptar a Cristo o para pedir a Dios un milagro o una bendición. Se postra de rodillas y el corrompido dice, miren, están adorando al pastor. Qué mentirosos son. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque quiero destapar sobre las mentes corrompidas.
Es que el pastor, el ídolo que tiene adoran el billete y se postran ante el billete. Qué pena. Por eso estaré predicando en contra de todo lo que no es bíblico y en todos los que han torcido las escrituras, como los testigos de Jehová que han dicho que Jesucristo no es Dios. Y yo con la Biblia le digo, sí es Dios. ¿Por qué? Jesús le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces ya podemos decir que Jesucristo estaba hablando con el diablo y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y la Biblia habla claramente quién es Emmanuel. La palabra Emmanuel en San Mateo capítulo 1, verso 23 dice, y la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y dice la Biblia en Timoteo capítulo 3, dice, Dios fue manifestado en carne. Estoy mencionando ya más de 3 versículos. Y dice el libro de los Romanos, también Jesucristo, el cual es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. Entonces ya son varios versículos donde estoy mostrando con la Biblia que Jesucristo es Dios. Entonces los falsos testigos de Jehová están torciendo la Santa Escritura cuando afirman que Jesucristo no es Dios. Y asimismo trataré no solamente con los testigos de Jehová, sino con los adventistas, con los solo Jesús, que tienen la doctrina de un señor Sabelio en el siglo III y en el año 1900 se volvieron a tomar que no hay Padre, que no hay Hijo, que no hay Espíritu Santo, que es una doctrina torcida. Y entonces el Padre es Dios, sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, sí, Jesucristo es Dios. Y podemos mostrar que sí hay una Trinidad. El Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo consuela. Que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios. En este caso se habla de una unidad compuesta, no una unidad absoluta. Como hay un hogar y el hogar lo componen el papá, la mamá y los hijos. Es un hogar. No son 3 hogares, es un hogar. Como el agua que tiene gaseoso, líquido y sólido. Pero no son 3 aguas diferentes, es un H2O. Con ejemplos les puedo mencionar que los señores que niegan la Trinidad están por fuera de órbita, están erráticos, porque la Biblia nos dice hagamos, palabra plural, descendamos, palabra plural, confundamos, palabra plural. Y en Isaías dice, ¿quién irá por nosotros? Pluralidad. Entonces con la Biblia les muestro que sí hay un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo se lo puedo comprobar? El día que Jesús fue bautizado, salía del agua una voz en el cielo: este es mi Hijo amado. O sea, refiriéndose a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo en forma de paloma que se deposita sobre Jesús. Entonces está el Padre en el cielo, Jesús el Hijo que sale del agua y el Espíritu Santo que se deposita en el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces con la Biblia estoy mencionando las doctrinas del Sabelio y de los falsos testigos de Jehová. Entonces con la Biblia les pruebo las herejías que han torcido la Biblia. Y asimismo trato sobre las mentiras del catolicismo romano, en el caso de varias doctrinas que ya se las mencioné: el bautismo de bebés, el celibato, también el purgatorio. ¿De dónde lo sacaron?
porque devalúa el sacrificio de Cristo. También sobre el sacerdocio, que actualmente el señor Luis Toro se declara como sacerdote del Dios Altísimo, y yo con la Santa Biblia le puedo probar que es un mentiroso, un falso, y que es un usurpador del verdadero sacerdocio de Cristo. Se lo puedo probar con la Biblia. Y esto no le gusta a la gente. Ay, es que no, no, Señor. Estoy sacando de la palabra de Dios lo que dice Dios, y la gente obedece más. Ay, la tradición. Y no han leído lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. No han leído lo que Jesucristo dijo en relación a la tradición. Vosotros por vuestra tradición habéis abolido el mandamiento de Dios, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Jesús en el capítulo 23 del San Mateo los trata de hipócritas, de mentirosos, de sepulcros blanqueados, que por fuera son muy bonitos las tumbas, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Eso le dijo el Señor a los fariseos, a los saduceos, a los llamados Anás y Caifás y sus seguidores. Rechazaron al mismo Señor Jesucristo. Según San Juan capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí queda claro, no todos son hijos de Dios. Ni Pablo Escobar, un criminal que tumbó un avión con una bomba, o que ha hecho daños con la cocaína, con la morfina, con todas esas drogas sintéticas, que prefirió llenar sus bolsillos de dinero, pero que ha hecho daños irreparables con tantos jóvenes que andan deambulando por las calles sin peinarse, sin ropa en la calle. ¿Por qué? Porque comenzaron a fumar esa marihuana, esa cocaína, esos bazucos, y entonces terminaron robando a sus propios padres, y sus propios padres les tuvieron que cerrar la puerta, y entonces ahora se quedan en la calle, debajo de los puentes, todos en una miseria absoluta. Eso es lo que ha hecho el narcotráfico. A esa persona que ha hecho esos males del narcotráfico, y a todos esos políticos corrompidos que se han aliado con el narcotráfico, esos tendrán que rendir cuentas a Dios. Y esos que le han hecho daño al país tendrán que rendir cuentas a Dios, porque su dinero está podrido. Entonces, por esa razón, esas personas, yo no los condeno. Los condena la Biblia, la palabra de Dios. Y eso también, por eso es que la Iglesia Católica, mirando tanta porquería, que es que si lees la Biblia se vuelven locos, es que no sé cuántas, y prohibieron la Biblia, y prefieren tener la gente en la ignorancia, porque el ignorante lo pueden mover para acá y para allá, y hasta lo fanatizan, y después, es que esto no creen en la Santísima Virgen, y entonces, no, la gente porque le están tocando a la madrecita, está dispuesto a pelear y a matar. Entonces, esa gente los están adiestrando para que cometan delitos, hasta matar personas, que sencillamente les está diciendo: hombre, regenérate, hombre, cambie, hombre, mire que esto le está haciendo daño. Y entonces no tienen la voluntad de corregirse, son llevados para aquí y para allá. Eso, el Señor me llamó a mí para predicar este evangelio, que Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Y ha de venir prontamente, porque la Biblia se cumple al pie de la letra. Y eso era lo que hacían los apóstoles, capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar
Ahora, en las casas, porque los primeros creyentes, la iglesia primitiva, no tenía templos, sino que habían sinagogas que los hacían Anás y Caifás. Entonces se reunían en las casas. Ahora, en el tiempo actual, los congresistas han hecho normas o leyes y han querido sacar los templos, las creyentes a los extremos de la ciudad. Y entonces los llaman iglesias de garaje, en una forma despectiva, en una forma insultante, en una forma que dicen que son ignorantes o herejes o protestantes. De todas formas, nos tienen rabia. ¿Pero qué? Si usted lee en capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, a los apóstoles y a los creyentes los maltrataban. Y dice la Biblia que ellos se sentían gozosos de ser vituperados por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigos, si ustedes no están dispuestos a seguir en los caminos del Señor, llévanlas de perder. Actualmente pueden cantar victoria. ¡Ah! Que la rumba es buena. La rumba, el traguito o la cerveza que es amarga y corrompida, que daña la mente de la persona, le daña los hígados, el riñón, todo, se vuelven un poquito, le dan una enfermedad que se llama cirrosis. Eso es bueno para esa persona, pero no saben el fin. El fin de ellos es tristemente en la calle se vuelven un poquito alcohólicos. Vamos a ver qué es un alcohólico. Bueno, si usted no quiere andar en los caminos del Señor, el problema es suyo. El problema es suyo. Yo cumplo con mi sagrado deber de decirle que si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Así que usted tiene que escoger. Usted tiene que pensar qué va a hacer de sus hijos, qué va a hacer de su vida, qué va a hacer de su hogar. O quieres enderezar tu camino o le queda una horrenda condenación. Le estoy ofreciendo, y yo le he dicho a muchas personas, me gustaría llevarlo al cielo. No porque yo tenga carro, ni porque tenga, no. El que lo convence a usted no soy yo, es el Espíritu Santo. Es el dueño del universo, es el consolador, el que le está diciendo o te corriges o te condenas. ¿Qué prefieres? Amigo, que el Señor lo bendiga ricamente. He sido claro y espero que esta palabra llegue a tu corazón y tú quieres tener preguntas y respuestas, estoy en la disponibilidad y no le estoy cobrando nada. Aquí tengo 2 personas y ellas me están colaborando hace mucho tiempo y me gustaría preguntarles, ¿les he cobrado algún dinero por estar acá? No. ¿Dónde está su mamá? No. Entonces, si yo les he cobrado, llevo predicando más de 1 año por Facebook. Estoy también en YouTube y ahí encuentran mis videos y yo he puesto ahí no borrar nunca, porque mi deseo es que tú conozcas el mensaje. Y es verdad que hay sectas torcidas. Es verdad que algunos, no todos, representan a Judas. Es verdad que hay sectas, pero desde el tiempo de Cristo hay sectas. San Pablo reconocía que él era de la secta de los fariseos, pero habían también saduceos, habían también herodianos, habían también celotes, habían también publicanos. Entonces habían grupos de personas que estaban
en identificados con algún asunto. Entonces, hay que mirar también un poco la historia de la iglesia, cómo se desarrolló la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, cómo creció. Y entonces algunos se han querido apropiar, siendo que se salieron del camino. Se han querido apropiar de que son los auténticos, cuando se han salido del camino, enseñando doctrina y mandamientos de hombres. Ya se los he mencionado: el bautismo de bebés, el celibato, el purgatorio, el sacerdocio, la sucesión papal, el rosario, cuando Cristo dijo: no uséis vanas repeticiones, y el rosario tiene 55 repeticiones. Entonces yo con la Biblia le acabo de decir a usted que el rosario son repeticiones. Amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y yo sé que esta palabra que he predicado no le cae muy bien a todos, pero a los que les cayó bien, les ruego que se contacten conmigo a través de Instagram, a través de... Y si no, me ponen mensaje ahí en el mismo Facebook que yo estoy respondiendo. Dios te bendiga. Afíliese, anótese, suscríbete y ponga su manito hacia arriba. Dios te bendiga.